El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apreciados televidentes, bienvenidos nuevamente a Catarsis y Gestión de Emociones con Jenny Orejuela. Bueno, es un placer saludarlos. A veces por motivos ajenos a mi voluntad no puedo venir a hacer el programa, pero pues varias personas que ya lo ven en mis redes, pues por eso les explico. No es que no quiera venir, sino que a veces se me dificulta, pero aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a entregar una información maravillosa desde la parte psicológica, neuropsicológica, y el tema de hoy, tomen nota, apreciados televidentes, cuando este programa salga, por favor reproduzcanlo porque es casi que una información importantísima y crucial de vida. El programa de hoy se llama el abandono emocional, las consecuencias y las secuelas que genera en una persona adulta ese abandono emocional que se hizo cuando era pequeño, cuando era un niño, cuando era una niña. Entonces, empiecen ustedes a tomar nota de lo que aquí les voy a decir. ¿Qué es el abandono emocional? El abandono emocional no siempre se trata, no es una agresión física, no es una agresión evidente aparentemente, que se den los contextos familiares, es más bien cuando hay unos cuidadores ausentes, están presentes pero ausentes emocionalmente para atender esas necesidades básicas de los niños. Cuando un niño está llorando, cuando un niño pregunta por algo y esos cuidadores son fríos, son distantes, son groseros porque en algún momento los mandan a callar cuando los niños tienen tantas inquietudes, porque es lógico, un niño está en proceso de formación, no sabe todavía identificar bien sus emociones, a veces lloran por calor, a veces lloran porque simplemente quieren cambiar de actividad o se dan cuenta que sus cuidadores están entregados a otras actividades y ellos no sienten que forma parte o no se vinculan con esos cuidadores. Esa parte es muy triste porque cuando yo atiendo todas las edades, o sea, yo doy terapia psicológica y neuropsicológica para toda la familia, no solamente niños o adolescentes o adultos, no, a toda la familia. Entonces, cuando uno tiene esa responsabilidad de atender a todo ese grupo humano que conforman una familia, pues uno se da cuenta y empieza uno con la experiencia de las atenciones a darse cuenta lo importante que son los primeros escenarios de socialización de todo ser humano, que son su casa, su hogar. Entonces vamos a colocar este escenario. Supongamos usted, mamá y papá, o eran simplemente novios y de repente se da cuenta que esta señorita, que esta mujer está embarazada y pues ustedes no lo habían planificado, ¿no? O sea, no tenían dentro de sus planes, vamos a tener un hijo, no, pero pues sí estaban teniendo un vínculo sexual sin protección, entonces queda embarazada esta persona y desde ahí empieza el abandono emocional. ¿Cómo ustedes dirán, pero cómo se abandona emocionalmente a un niño que está en proceso de formación? Porque se genera un vínculo desde el mismo momento de la creación con la madre. Todas las emociones que uno sienta, todas las emociones negativas, todo ese rechazo, ese bebé en formación lo empieza a absorber. Entonces, por eso es que cuando ustedes van a las terapias psicológicas, a la consulta, se les pregunta, bueno, usted
estaba conviviendo con la pareja, usted se sentó con su pareja y dijeron vamos a concebir un hijo. Ah, no, yo quedé embarazada y decidí tenerlo. Y me fue terrible en el proceso de gestación, o nunca fui a los controles, o sí fui, pero cuando casi iba a salir. Bueno, cada uno tiene una historia diferente. Pues déjeme decirle que cada historia diferente significa el desarrollo funcional, psicológico, comportamental de ese que es un niño a futuro. Entonces vamos a ver los síntomas. Cuando desde ahí se gesta el abandono emocional. Hay personas que me dicen, no, yo no había programado tener un hijo, pero pues nos fue un motivo de alegría y pues teníamos necesidades, pero lo acompañamos. Yo me puse en controles de embarazo, fui a las charlas que nos dan, fui a la atención psicológica, hice toda la ruta que se debe hacer en ese momento. Y acompañé a mi bebé. Pero cuando nació el bebé me di cuenta que yo no era apta para ser mamá. Pues déjeme decirle que no es que los niños vengan con un manual, tenemos que buscar ayuda. Si en algún momento usted entra en la fase de depresión de posparto, ahí inmediatamente tienen que buscar ayuda en su entidad de salud más cercana. Hay gente que no le gusta ir a la EPS, pues buscan ayuda particular, como sea, pero busquen esos profesionales idóneos en medicina, en salud mental, que puedan orientarla a usted, porque cuando ese bebé nace, la necesita usted completamente cabal, completamente asertiva. O sea, obviamente que la mamá también recibe ese direccionamiento porque pues queda en una fase como vulnerable emocional y también físicamente, y a veces los factores externos no ayudan muchísimo, a veces no tiene el apoyo del padre de su hijo o simplemente la abandonó y nunca quiso dar la cara. Pues déjeme decirle que en ese momento usted puede recibir ese apoyo multidisciplinario de las entidades de salud a las cuales usted está adscrito, no importa si es contributivo, si usted es subsidiado, hay unas instituciones que están ahí para darle ese apoyo en ese momento. ¿Y por qué es tan importante y solo ahora nos estamos dando cuenta de eso? Porque resulta que cuando nosotros no le prestamos esa atención necesaria a ese bebé, pues va a ser un adulto roto. Solamente en algunos casos, pues muy aislados, las personas, no, yo me superé aquí solo, o yo simplemente busqué ayuda espiritual y con eso mejoré. La mayoría de personas les quedan secuelas por el abandono emocional que padecieron, no solamente desde el mismo momento de la concepción, sino desde su nacimiento, con esos conocimientos erróneos que a veces nos decían nuestras abuelas, las bisabuelas o a veces las mamás: déjelo que llore el niño porque si no ese niño se vuelve insoportable y quiere que todo el tiempo lo tengan cargado. Déjeme decirle que hay que empezar a evolucionar esos conocimientos y a deconstruirlos, porque la única forma que tiene un bebé para comunicarse con su madre es por medio del llanto. Eso que déjelo llorar. Yo tuve un caso de un niño que la mamá lo dejó llorar por más de 12 horas y el niño convulsionó. Entonces le tocó llevarlo, le dieron como por 3 meses anticonvulsivante, pero el niño no tenía, entre comillas, cuando le hicieron todas las revisiones, escanografías, cuando le hicieron pues ese TAC, todo le salió normal, pero fue tanta la angustia de ese niño al ver que no recibía respuesta, que ese niño convulsionó, somatizó toda su angustia, todo su dolor. Miren lo importante de uno no dejarse llenar la cabeza de esas afirmaciones o esos aprendizajes que a su vez, no porque sean perversas o malas nuestras familiares, sino que ellos mismos recibieron ese tipo de acompañamiento que no es el indicado. Entonces vamos a seguir con la parte, ¿cuáles son las características del abandono emocional?
O sea, no hay una validación de las emociones. Esos cuidadores no están disponibles, están siempre súper ocupados con otras actividades. Entonces, yo soy una mamá que trabajo en casa, o yo soy un papá que tengo que salir a conseguirme el dinero, entonces estoy estresado porque cuando llego a casa hay un bebé llorando y yo solamente quiero descansar. Pues déjeme decirle, papá, que si usted está ahí y tuvo ese hijo, usted también tiene responsabilidad emocional con esa criatura y usted tiene que acompañar a esa mamá, porque la mamá ha estado todo el día en pos de cuidar ese bebé, y cuidar un bebé los primeros días de nacido es algo muy complejo. O sea, a veces lloran, tienen gases, a veces simplemente les da pañalitis, o simplemente tienen alguna afectación por el ambiente, porque tienen calor o frío y ellos no se saben expresar. Su deber es acompañar a esa mamá y decir, venga, que yo voy a cuidar un rato al bebé mientras usted descanse, o vaya a darse un baño, o relájese un poquito mientras yo hago eso. Eso es el acompañamiento emocional. Bueno, otra característica son esos cuidadores fríos y ausentes, que cuando el niño llora, ahora vámonos un poquitico más adelante, el niño ya creció más, tiene 5, 6, 7, 8 años, entonces el niño casi que ha aprendido a estar solo, ¿no? Juega solito, se queda por ahí aislado con sus jugueticos, o se va al cuarto porque allá le tienen una cantidad de juguetes, y los padres erróneamente creen que, no, el niño no, yo no lo estoy acompañando porque él está lleno de juguetes. Pero ¿y de qué sirve esos juguetes si no hay con quién compartir? O le ponen otro niño o al hermanito de cuidador. No. Necesitamos validar figuras de protección que sean asertivas, que sean personas adultas responsables, que el niño sienta la protección. Un niño nunca se va a sentir protegido con otro niño, porque aunque ellos no saben expresar todavía sus emociones, identifican quién es una persona que los puede cuidar y quién está en riesgo junto con ellos. Lo otro, cuando no hay un cuidado físico adecuado, entonces hay abandono. Yo he visto personas que van y me cuentan en la consulta que tienen un niño de 3 y otro de 5 años. Entonces le dicen al de 5 años, vaya, baña a su hermano con 3 años, por Dios. Parece broma, pero es real. Pero ¿cómo se le ocurre? O sea, no, hay que supervisarlos, hay que estar ahí, hay que estar pendiente, porque el niño mayor es otro niño, así le lleve 2 o 3 años, no puede encargarse de su hermanito. Desde ahí ya empieza el desequilibrio y empiezan a pasar situaciones inadecuadas con ese niño, que créame que el inconsciente le va a pasar la cuenta de cobro cuando ese niño ya sea un adolescente o sea un adulto. Y no significa que porque, no, él hasta ahora se está portando bien, espérese y verá lo que puede surgir de eso. Bueno, consecuencias psicológicas en la adultez cuando nosotros no hacemos ese acompañamiento. Ese niño sigue creciendo. Vamos a hablar hoy del niño abandonado, ¿no? No de los niños que sí han sido, sus papás los han validado, los han acompañado y los han escuchado, no. Hoy estamos hablando de los niños que han sido abandonados emocionalmente. Ojo que esto es importante. Hoy en día pensamos que si le damos la casa, el estudio, que si lo metemos a natación o lo metemos a jugar fútbol o cualquier deporte que el niño prefiera, o a veces que hasta los mismos papás son los que lo escogen, que con eso ya cumplimos. Que lo saquemos cada 8 días por ahí a cine o a dar una vuelta y ya. Pero cuando estamos en ese paseo con ese niño o con esa niña, estamos con los dispositivos móviles o no les preguntamos absolutamente nada, los llevamos de la mano, pero voy aquí hablando con mi pareja o con una amiga, si fue que salimos en un grupo de amigos, ella con sus hijos y yo con los míos, y dejamos ese niño ahí, nos ponemos a hablar de otros temas que son supuestamente de acuerdo a nuestra edad y nos olvidamos de que hay unos niños de 8, 9, 10 o adolescentes que están ya al lado de nosotros. Ojo, porque cuando llega la adolescencia y eso pasa, esos niños ya no quieren compartir más con sus padres. O sea, por eso es que ellos hacen vínculos con otros adolescentes, con otros pares, y ya empiezan el rechazo con los papás. Y luego ahí sí vienen los papás, vea, es que mi hijo que no me quiere, que no quiere hablar conmigo, que ya no quiere nada conmigo. Papás, hay que ser coherentes cómo actuamos y luego cómo exigimos a ese niño que nos devuelva algo que nosotros nunca le hemos dado.
y sin embargo hay hijos tan nobles y con un corazón tan bonito que lo hacen. Bueno, miren lo que puede ocurrir en la edad adulta con estos chicos que hemos abandonado emocionalmente. Apegos ansiosos o evitativos en las relaciones afectivas. Y ojo que eso empieza desde la adolescencia. A mis maravillosos pacientes adolescentes, que son en su gran mayoría los que atiendo, cuando van llorando, una niña de 13, 14 años, ¿y qué tienes? ¿Y por qué estás así? Y allá se pueden desahogar y decir todo, es que terminé con mi novio. ¿Y cómo le parece que el novio es otro chico de 13 años? Otro chico de 13 años, gracias, otro chico de 13 años que, ¿cómo le parece que es un niño, está asustado y dice, pero es que ya quiere que, es que supuestamente que ya nos vamos a vivir juntos y que ya está planificándome como si yo fuera ya pues un padre de familia y no tenemos hijos, pero quiere que irse de la casa? Y entonces empiezan unos sufrimientos de estas niñas a los 13 años como unas mujeres adultas. Yo siempre les digo, venga, ¿usted por qué se me está saltando etapas? ¿Usted por qué con sus 13 años? Claro que estas niñas de hoy en día, pues gigantes, uno las ve y parece que tuvieran más, pero psicológicamente siguen siendo unas niñas que se quieren comportar como adultas. Entonces, quieren imitar, o sea, no tienen criterio, porque esas otras de las secuelas, cuando no damos ese apoyo emocional, el piso emocional y psicológico y la seguridad son muy débiles. Esas personas a toda hora quieren validación, la que no tuvieron en sus primeros meses, años de vida de esos supuestos cuidadores, nunca obtuvieron esa atención, nunca pudieron obtener validación en el plano emocional. Entonces, no somos buenos padres. Ustedes que me están oyendo y que están viendo este programa, no somos buenos padres solamente por ser proveedores. Ojo, hay padres que están cambiando el acompañamiento emocional por cosas materiales. Ay, pero es que mire que yo ya le regalé un iPhone. Cuando ella cumplió 11 años, le regalé un iPhone, ah, no, qué maravilla. Y, ay, no, y es que ya tiene tablet, así me lo dicen en la consulta, ya tiene tablet, computador, además ella tiene todos esos últimos juegos y ella, pura ropa de marca, zapatillas, todo bien, o el niño está en todos, lo he metido como en 4 actividades diferentes. No, o sea, más que ustedes están gestando un niño cansado, un niño agobiado, por eso es que luego les da estrés a esos chicos tan jóvenes. No, hay que acompañarlos de otras formas. Y ojo, papás, que yo no les estoy diciendo que no trabajen, es que hay papás que tienen todo el día libre, o mamás, o trabajan en casa, pero igual los abandonan emocionalmente, porque ¿qué me sirve yo estar ahí y yo estoy en mis actividades y no saco ni 15 minutos ni media hora para preguntarle, hija, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ven, te ayudo con eso. Contame, ¿cómo te va en el colegio? ¿Cómo son tus compañeros? Hay papás que no se saben ni siquiera los nombres de los compañeros. No se sabe ni el nombre del colegio donde estudian los hijos. No es broma, créanme que yo le he preguntado eso al papá, ay, es que yo no sé, la mamá es la que sabe. No, o sea, usted tiene que empaparse porque ahí se ve qué grado de compromiso emocional es el que tiene con ese niño. Bueno, dificultad para confiar y establecer vínculos. De ahí surgen esos seres humanos tan desconfiados y a toda hora con un espíritu de sospecha, y que todo el mundo me quiere hacer mal y todo el mundo me quiere traicionar. Y cuando llegan con ese discurso tan doloroso, que yo sé que es verdad, y no, a mí todo el mundo me traiciona, psicóloga, a mí todo el mundo me deja y me cambia por otro, hasta las amigas, cuando me consigo una amiga, por ahí va y se consigue otra, y cuando las veo yo en las redes que está divertidísima con otra persona, o sea, yo no soy una persona adecuada para nadie, porque no, yo soy rara o soy raro, y entonces todo el mundo me rechaza. Y es esa herida psíquica que les hace tener esos pensamientos intrusivos tan desastrosos de sí mismos, o sea, como un autoconcepto completamente disminuido que se gestó cuando debieron recibir ese apoyo. Vean, si ustedes
vamos a estar transitando entre los papás que están recién teniendo sus hijos o están en proceso de gestación y los papás que ya tienen sus hijos grandes y que están viviendo estas situaciones. Si usted, mamita, está embarazada, sea cual sea su situación, que esté con el papá de su hijo o no esté, déjeme decirle que su labor principal en este momento es afianzar su seguridad. Si mamá no está bien, ¿cómo va a cuidar bien a un niño? Si papá está convencido de que es el soltero eterno y que la que se comprometió fue ella, porque ella es la que lleva el bebé en el vientre y ella es la mujer y estamos en un contexto sociopatriarcal donde la mujer se le adjudican ciertas tareas y el hombre hace otras, pues déjeme decirle que también tiene que madurar y ubicarse, porque luego a usted cuándo le va a dejar de importar ese hijo, no importa cuántos años tenga, si a su hija, si a su hijo le va mal, a usted le va a afectar. Pero si usted le da el soporte, el piso emocional de seguridad, el acompañamiento necesario, ese hijo o esa hija lo va a llenar a usted de mucha satisfacción, le va a dar a usted una vida tranquila, porque de eso también depende nuestra tranquilidad. ¿Cómo usted se siente tranquilo que un hijo venga y le cuente que cambia de novia cada 3 meses y que usted lo ve que se quiere hasta morir porque una muchachita que conoció hace 15 días o 20 días, que supuestamente ya es el amor de su vida, lo va a dejar o se fue con otro peladito? Usted le va a afectar. Y bueno, ¿y qué es lo que le pasa a este muchachito? ¿Y por qué se puso así? Pues déjeme decirle que aquí le estoy diciendo dónde se gestó todo esto, pues cuando no lo acompañó, cuando era el momento adecuado. Y ojo, eso se puede resarcir. A mí no me interesa si usted me dice, ay, psicóloga, estoy identificando que yo abandoné emocionalmente a mi hijo y ya tiene 12 años. Eso se puede resarcir. ¿Cómo? Pues estableciendo un vinculamiento emocional como si acabara de ese chico de nacer o de llegarle a su casa. Entonces va a empezar a hablar con él, va a empezar a conocerlo, a conocerla, le va a preguntar todos los detalles de su vida porque a ellos les interesa que sus padres los escuchen. Si sus padres no los escuchan, ellos se van a empezar a meter a las redes a validar esas emociones negativas que tienen y que no han podido gestionar. Entonces van a empezar a buscar hasta personas adultas, y hay chicas que se quieren meter tienen 15 años y están saliendo con tipos de 30 años, buscando es una figura parental de manera inconsciente. Y claro, entonces puede estar en riesgo de muchas situaciones que ustedes ya saben. La baja autoestima, y ojo, que esto es muy importante. Las personas que no han sido acompañadas en su infancia, cuando están grandes, tienen un sentimiento crónico de inadecuación y de no sentirse merecedores ni de la felicidad, ni del éxito, ni de los logros. O sea, ellos se sienten que están negados para todo. Entonces, usted ve una persona, no sé si usted puede conocer a alguien así, en vez de ponerse a criticarle, recomiéndele que inicie un proceso psicológico cuanto antes, porque eso puede ayudarle a identificar qué fue lo que pasó y a gestionarlo y a empezar a deconstruir esos malos aprendizajes o esas cantidad de pensamientos negativos que se derivaron del no acompañamiento emocional en su infancia. Entonces usted va a encontrar personas así. No, pues yo no me metí en eso porque yo sé que yo no quedaba en eso. A mí siempre me va terrible. O sea, si hay 2 personas y las 2 concursan, yo sé que la otra queda, porque todo el tiempo está desconfiando de sí misma. ¿Por qué? Porque sienten que no hay un lugar en este mundo para ellos. Si sus mismos padres no los ubicaron y les dieron un contexto preferencial o un contexto de ubicación de tú eres mi hijo y eres importante para mí, pues ese ser nunca va a encontrar una ubicación en este mundo. Y hay adultos que padecen de adolescencia, de ahí se gestan, se derivan cantidad de trastornos psicológicos. Entonces, venga, les digo,
Si usted no planificó su hijo, si de repente quedó embarazado pero decidió tenerlo, entonces también decida buscar pronta ayuda para que usted sea ese padre que acompaña, que guía, que valida, que sabe indicarle el camino a ese hijo. Y no solamente va a aprender usted a hacerlo, sino que también va a ayudarle a esa pareja o al papá de su hijo para que lo haga. Bueno, sin contar los trastornos, vamos a seguir con las consecuencias psicológicas en la adultez del abandono emocional. Bueno, la otra, trastornos del estado de ánimo, una depresión continua o distimia, trastornos de ansiedad o dependencia emocional. En algún programa creo que hablé de los apegos ansiosos, de los apegos evitativos, bueno, eso es otro programa, pero de ahí se gesta. Esas personas que a pesar de que las vulneran en la relación los están rechazando con evidencias, con actuaciones del otro, no lo llama, no la llama, no le contesta, se pierde el fin de semana y luego aparece que no, que es que me enfermé y todo el tiempo esa otra persona como en pos de rechazarlo y él o ella atrás buscándolo, llámame, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me pones? No, es que el amor no es eso. El amor es algo voluntario. Cuando usted está con una persona que los ama verdaderamente, usted no tiene que estar atrás de esa persona pidiéndole absolutamente nada. Esa persona se lo va a dar porque le nace, porque le encanta ver al otro. Ay, me encanta ver a mi pareja, me encanta estar con ella. Y hay personas que inclusive han tratado de casi secuestrar a esa otra pareja y entonces una chica con poca validez emocional en su infancia y ya creció y voy a tener un hijo para que él se quede conmigo. No, puede que esa persona por compromiso, por presión, por lo que sea, se haya quedado con usted, pero usted va a sufrir porque esa persona no le va a dar a usted lo que verdaderamente usted necesita como ser humano. Entonces se vuelve una relación disfuncional donde el otro casi que se vuelve como un mendigo del amor y el otro por ahí le tira las migajas. O sea, no nos volvamos migajeros de nadie. Usted no tiene que recibir migajas de nada, usted tiene que recibir un paquete completo y en ese paquete completo está no solamente lo que le dan a usted, sino que hay reciprocidad. Entonces, miren hasta dónde conlleva no acompañar emocionalmente a los hijos. Ustedes dirán, no, Dios mío, sí, ¿en qué momento dejé de hacer eso? Si todavía tiene usted su niño o su niña pequeño en la primera infancia o está en la adolescencia, se puede resarcir. Ojo, otra de las características o secuelas del abandono emocional en los adultos es la tendencia a buscar aprobación y miedo al abandono. Entonces estas personas, ustedes han visto las relaciones que se pueden gestar, las relaciones que son a partir del interés, ¿no? Unas relaciones utilitarias, donde usted ve una pareja, hoy en día se da muchísimo esto. Entonces usted ve que es ella la que trabaja, la que compró la casa, la que la está pagando, la que compró el carro, que maneja el hombre y la que lleva el mercado. O sea, ella es la que tiene la parte masculina en ser proveedora, ¿no? Y el tipo va en coche, literalmente. Entonces usted dice, uy, pero ¿qué le pasará a esa muchacha tan chusca, bonita, inteligente, profesional? ¿Y qué hace manteniendo ese tipo? Pues eso se gestó del poco acompañamiento emocional que recibió en su infancia, que recibió de sus cuidadores. Entonces ella necesita que esa persona se quede con ella a costa de lo que sea porque tiene un miedo crónico al abandono y piensa que si esa persona la abandona, nadie más se va a fijar en ella. También pasa con los caballeros, excúsenme, no solamente quiero decir que ustedes son los mantenidos, sino que tomé ese ejemplo porque pues es como el más notorio y el que la gente siempre dice, ah, no, esto tan terrible. Pero también hay de caballeros que sostienen a una mujer de verdad que
les hace cantidad de vulneraciones en la relación, entonces uno las ve por ahí con el uno, con el otro, y el tipo trabaja y trabaja incansablemente mientras ella se da una vida pues de excentricidades, de lujos, y que me voy de viaje de chicas y entonces me voy, y él se queda acá trabajando con los niños y uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, todo el mundo se está dando cuenta menos el tipo. De ahí se deriva. ¿Sí ven por qué es importante ir a terapia? Desde el mismo proceso de gestación, así usted no haya planificado su hija, su hijo, es importante que usted busque la ayuda psicológica, casi que desde el principio, si tienen dudas. A mí me encanta cuando llegan esas mujeres embarazaditas con su pareja, todavía no se han casado, algunos ni siquiera viven juntos, y ustedes pues venimos a buscar ayuda psicóloga porque pues resulta que ella quedó embarazada y pues queremos saber qué hay que hacer acá. Me encanta cuando tan jóvenes tienen ese sentido común tan agudo, que no es el sentido común, es el menos común, y buscan esa ayuda y buscan ese apoyo. Pues primero que todo los felicito porque digo, estas personas van a ser unos excelentes padres, porque ellos no saben, pero están buscando ayuda profesional. Bueno, déjenme decirles que en la parte, bueno, ya hablamos de la adultez, ahora desde la neuropsicología, que es una de mis especialidades, hay un detrimento y hay una tristeza crónica. O sea, el estrés que se relaciona con el abandono emocional genera un estrés crónico a esas personas. Casi que toda la vida viven estresados. Piensen ustedes ahí que me están viendo, es el fin de semana, y ay Dios mío, casi que tumbo el agua. Entonces ustedes están tranquilos en su casa y piensen, hagan este ejercicio. Si son ustedes, ojo, pónganse chulito, piensen en esa persona que todo el tiempo está estresada o estresado. Entonces está aquí en casa, ve y qué tal que haya un terremoto, porque yo vi en las noticias que iba a pasar, ve. ¿Y qué tal que ya se suelte toda la guerra o que se vengan acá y nos hagan daño? Y entonces, y no está pasando todavía eso, pues sí, hemos oído cosas y hay que estar pegados sobre todo de la mano de Dios, pero esa persona en estos momentos, he tenido mucho trabajo, es porque está disparado el estrés, la ansiedad, la depresión, y es por esto. Si nosotros tenemos seguridad interna porque nos la proveyeron nuestros cuidadores primarios, nosotros vamos a ser personas más asertivas, no solamente comportamental, sino psicológicamente. Y aunque veamos que allá afuera es un caos, hasta en eso tenemos asertividad o buscamos una ayuda espiritual. Yo siempre lo voy a decir, yo profeso la religión cristiana y promuevo eso porque yo no he visto una persona que se haya sanado sin ir al psicólogo, sino una persona cristiana que buscó primeramente de Dios y dijo, bueno, voy a dejar que Dios me guíe y me muestre qué es lo que tengo que hacer. Pero como Dios es tan maravilloso, hay que ajustar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Él nos dejó la ciencia porque no todo el mundo iba a hacer eso. Entonces la ciencia viene de Dios. Esto es una ciencia, la salud mental. Bueno, cuando hay una ausencia de un vínculo constante afectivo de los cuidadores, es ese niño que no fue cuidado adecuadamente o sus cuidadores estaban ahí porque no es solamente, ay, que le tocó irse a trabajar y dejaban todo el día a ese niño por allá en el jardín. No, hay padres que dejan a sus hijos en un jardín porque tienen que trabajar, pero resulta y pasa que el poco tiempo que pasan con ellos es tan maravilloso y les dejan unos recuerdos tan bonitos que esos niños pues dicen, sí, me dejan en el jardín, pero recuerdo que cuando me iban a recoger mi papá o mi mamá, no, desde ahí empezaba la diversión. Mi papá venía y me decía, no, vamos a jugar acá fútbol, vamos a tirarnos por acá por el tobogán, vamos a hacer esto, vamos a jugar aquí un rato con las almohadas, y se inventaban todo tipo de juegos
Y eso es el acompañamiento emocional. Algunos dirán, ay, es que yo tengo que trabajar. Sí, usted puede trabajar, mamá o papá, pero también debe sacar el tiempo para compartir con ese hijo. No es solamente como si fuera un animalito, tenga la comida, tenga ahí para que duerma y tiene una casita y eso, que hay gente que trata mejor a los animales que a los mismos hijos. O sea, o hay unos que no tienen hijos, pero cuidan más a esos animalitos que los que sí tuvieron sus hijos. Muy triste ver eso. No porque no quiera a los animales, porque los amo, pero debería haber un equilibrio. Bueno, esto ya se los dije, lo del apego ansioso. ¿Sí sabían que ustedes, cuando usted todo el tiempo cree que lo van a abandonar, pues usted mantiene en una hipervigilancia, ¿no? Entonces de ahí es que surgen esos hombres y esas mujeres que todo el tiempo están como si fueran unos detectives privados atrás de su pareja y todo el tiempo... Y justo esas personas que son así, las parejas que se consiguen son completamente infieles. O sea, funcionan como leí por ahí en estos días, si hay que vigilarlo más que a la leche, ahí no es. O sea, todo el tiempo vigilado y cuando usted se descuida, pero se derramó la leche. Así funcionan esas relaciones. Entre más los vigile o las vigile, usted que se descuida y bueno, ya saben. Entonces, eso no, ustedes no tienen que estar cambiando a la gente, esa gente no va a cambiar. La gente que quiere cambiar busca ayuda espiritual, busca ayuda psicológica, psiquiátrica. Vea, yo tengo un problema de infidelidad, eso también es otra situación distinta para otro programa. Pero ustedes no tienen que tratar, los que tienen que cambiar son ustedes, o sea, nosotros mismos, de dejar de buscar ese tipo de parejas, porque es algo inconsciente y lo que ya conocen pues vuelven y lo quieren buscar. Bueno, también hay en la corteza prefrontal un déficit de atención. Qué triste eso, ¿cierto? Ustedes que me están viendo, queridos pacientes y los papás que me dicen, ¿por qué mi niño mantiene como todo disperso y en el colegio me dicen que no aprende? Y él, yo he visto que él es inteligente y todo, pero lo que pasa es que se distrae con una facilidad y uno está ahí en el momento más importante y se distrae y tampoco se regula emocionalmente. O sea, ustedes, ese es otro indicador. Yo también les pregunto eso a los papás, le digo, el niño llora mucho, la niña llora mucho. ¿Cómo es cuando algo no sale como él quiere? ¿Qué hace? No, eso llora interminablemente, doctora, me dicen, ese niño es capaz de llorar hasta 1 hora y por eso está disfónico, disfónica. Déjeme decirle que esa herida psíquica, una sensación de injusticia de que yo no tengo un espacio en este mundo, que ni siquiera mis cuidadores, mi red de apoyo principal no lo es. O sea, me dan comida, me dan ropa, me dan estudio, pero como si yo no existiera. O sea, me van a acostar y solamente me regañan o a veces me tratan pues dentro de lo normal, pero no hablan conmigo, no me conocen, no saben qué es lo que yo quiero realmente. Bueno, cuando una persona crece y con esta ausencia afectiva, ellos se vuelven unas personas con estrés crónico, como les venía diciendo. Entonces, todo el tiempo quieren, sienten angustia, no es que se la inventen, ellas viven o ellos viven con angustia. Angustia de que si los van a echar del trabajo, angustia que si se les va a acabar el dinero, angustia de que si van a enfermar, les sale por aquí un granito y ya dicen que es una enfermedad fatal o empiezan a pensar que pueden morir, si van a dejar a todo el mundo desamparado o que ellos mismos no van a poder subsistir con esa enfermedad. Bueno, una cantidad de pensamientos intrusivos aterradores. Ahora vamos a hablar de las enfermedades mentales asociadas. El trastorno depresivo mayor, que es un trastorno que es muy fuerte, que es algo sistémico, casi que estos niños empiezan desde la adolescencia con depresión, entonces ellos sienten que nada me satisface, ninguna cosa me genera tanta alegría, inclusive estando de paseo se ven así de bajo ánimo y no, nada los regula.
es por esa sensación. El trastorno límite de la personalidad, que son personas que viven en unos picos altísimos de tristeza y de euforia, tienen una necesidad imperiosa de validación. Todo el tiempo necesitan ser validados, y si una persona los rechaza, eso es fatal para una persona con el trastorno límite de la personalidad. Eso los tumba, pueden caer en depresiones muy severas por eso. Y estas enfermedades que les estoy nombrando, que en otros programas hemos tocado levemente sobre ellas, se derivan del no acompañamiento emocional. Las personas con trastorno límite de la personalidad son muy variables en las relaciones, o sea, son inconstantes, no pueden desarrollar un proyecto de vida de pareja como tal. Trastorno de estrés postraumático, o sea, todo el tiempo estas personas tienen una vergüenza crónica, una disociación. Esas personas a toda hora creen que las están persiguiendo. Si alguien se ríe, si se suben a un transporte público, se están burlando de mí y hasta reclaman. Si una persona de pronto un día llegó y no la saludó porque esa persona estaba embotada en sus propios pensamientos o situaciones, ahí mismo dicen que esa persona es doble, que quién sabe qué estará diciendo de ellos. O sea, se arman unas películas. Las otras, pues los trastornos alimentarios, que pueden ser la bulimia, la anorexia. Entonces ellos buscan por medio de los alimentos, comiendo o no comiendo, tener un control sobre ellos, y pues eso deriva una cantidad de enfermedades biológicas en esa persona, ¿no? Cualquiera de los dos es completamente peligrosa. Y adicciones, el alcohol, la ludopatía, que son las apuestas incontroladas, las sustancias psicoactivas, cualquier tipo de abandono emocional. Mire todas las secuelas que puede generar. ¿Usted quiere que su hijo adolescente caiga en las drogas, o que se esté dejando manipular por la pareja, o que se esté dejando manipular por los amigos? Porque ese abandono emocional también genera que las personas tengan amigos que los usen, que los utilicen de diferentes maneras desde la niñez. A mí me vienen a veces los papás con situaciones y me dicen: ay, pero mire, es que a mi niño me toca comprarle casi que semanalmente una caja de colores, lápices y borradores. ¿Y por qué? Porque él dice que se los da a los amiguitos, que porque se lo piden, que no trajo. Entonces lo cogieron fue pues para los niñitos que se las dan pues de avispados, para quitarles todo a ese niño. Miren lo importante de ustedes hacer ese acompañamiento adecuado, apreciados padres. Y si usted viene de una familia o está en una familia monoparental, usted lo puede hacer, sea que esté mamá solita con la hija o el hijo, o papá solo con esos hijos, usted lo puede hacer, porque es que eso no es tanto la cantidad, sino el esfuerzo, la dedicación, el amor que usted le ponga para acompañar a ese pequeño niño, y se va a evitar de entregarle a este mundo una persona fracturada. Todos hemos caído en algún momento en eso, pero podemos resarcirlo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para uno decir: bueno, voy a acompañar emocionalmente a mi hijo, voy a pedirle perdón porque no lo supe acompañar de una manera adecuada. Hay papás que dicen: ay, yo no le pido perdón a mi hijo o a mi hija porque me pierde el respeto. Todo lo contrario, antes lo va a respetar mucho más. Los síntomas emocionales, aquí hay bastantes. Bueno, la baja autoestima y una autocrítica excesiva. Todo el tiempo esa persona tiene una no aceptación, por eso de ahí también los trastornos pues con los alimentos, porque tienen una distorsión de su imagen. Entonces todo se inicia y se gesta en ese abandono emocional. Que la persona se rechace, que tengan autolesiones. Ojos, papás, esos adolescentes que empiezan a cortarse y que se practican, no se quieren suicidar, porque cuando uno les pregunta dicen: no, yo no me quiero quitar la vida, pero yo siento liberación cuando me hago cortes, cuando yo me punzo con algo. Hay unos que se arrancan el cabello por partes, eso es muy triste ver eso.
Ya les había dicho lo del miedo al rechazo, al abandono, el perfeccionismo. Mire, estos son unas formas, unos mecanismos de defensa muy enmascarados, porque hay gente que dice, ay, yo soy un trabajador impulsivo y soy un trabajador espectacular, a mí me contratan porque yo no paro de trabajar. Eso es un mecanismo de defensa, de que usted necesita validación y se ahoga en trabajo y se derivan otras afectaciones, el síndrome del trabajador cansado. Entonces usted mismo está generando un daño físico, psicológico con esos mecanismos de defensa. O el perfeccionismo, ay, yo soy perfeccionista, y creen que eso es como un valor agregado. No, hay que deconstruir eso, eso no es ningún valor agregado. Eso es un mecanismo de defensa muy nocivo para la persona. Chévere para el que lo contrata y que, ay, pues trabaje 14 horas, perfecto, trabájelas. Pero después ese trabajador se le va a enfermar, no solamente psicológica, sino físicamente. Los trastornos comportamentales, estos sí que están de moda, ¿no? Bueno, pues no es que estén de moda, sino que han aflorado muchísimo ahora. El apego por las amistades, el apego a veces entre mamá e hijo cuando ya están grandes, que tampoco es asertivo. Entonces esa mamá se dio cuenta en algún momento, ay, es que yo en ese tiempo trabajaba mucho, pero ahorita yo ya estoy solita y necesito a mi hijo, y empiezan a generar a mi hijo o a mi hija, y generan un vínculo que es bien disfuncional, donde prácticamente esa hija o ese hijo desplaza a su familia y pone en ese lugar a sus padres, ¿no? A veces puede ser mamá o papá, y para todo lado necesita la validación de la mamá. O sea, lo que no hicieron cuando estaban niños, entonces lo quieren retomar cuando esta persona ya tiene su familia. O sea, quitándole el rol a su familia, a sus hijos. Entonces, primero mi mamá y mi papá. Ojo, hay que honrar a padre y madre, eso lo tengo claro. Pero ya cuando eso se vuelve tan exagerado, es una situación de trabajar dentro del consultorio psicológico, porque ahí hay una situación que no se ha resuelto y se está resolviendo a destiempo, pero de una forma que no es la adecuada. Las relaciones tóxicas de pareja. La persona con herida de abandono emocional suele tener relaciones muy disfuncionales, de abandono, apegos evitativos, apegos ansiosos. Entonces esa persona busca en la pareja lo que no recibió de su infancia, pero de una forma que es completamente disfuncional, ¿no? La necesidad de aprobación, que ya lo hablamos. Bueno, la inseguridad crónica. Esto es importante. Ustedes han visto, son niños que pues tienen también timidez, y que estos niños no son capaces de vincularse con otros pares y tienen miedo al rechazo. Entonces, como ellos dicen, me van a rechazar porque yo tengo esta condición, entonces más bien no me acerco. Ahí empiecen a cuestionarse ustedes, papás, cuando ustedes van y me empiezan a preguntar, mamá, si yo soy psicóloga, si yo soy tan extrovertida, me dicen estas mamás, y yo soy, mejor dicho, un torbellino con las relaciones, ¿por qué mi hija o mi hijo? Mírelo, es que mírelo nomás, si el niño por allá, todo escondidito con pena, ¿pero por qué? Pues porque no les hicieron el acompañamiento adecuado, mamá y papá, porque ustedes eran muy fiesteros, muy amigueros, y no les quedó tiempo cuando estaban tan jóvenes de dedicarle un espacio de acompañamiento, de validación de las emociones de esos niños. Entonces esos niños luego se vuelven completamente contrarios a ustedes, tímidos, asociales se llama, no antisociales, que la gente confunde antisocial con asocial. Antisocial es la persona que se va contra las normas y que las transgrede, y asocial es una persona que difícilmente puede establecer un vínculo con un par, con otras personas, porque sufre de una timidez excesiva. Entonces no confundan esos dos términos, por favor. Entonces se vuelven unos niños asociales. No quiero socializar con nadie, yo por acá guardadito, una timidez exagerada que les impide que ellos puedan inclusive recibir buenas notas, porque saben, son muy inteligentes, pero salen a exponer y la profesora les dice, ese niño no se le entendió absolutamente nada de lo que dijo. Y si usted lo pone a escribir y le hace las preguntas sobre el tema, todo lo sabía. Qué pesar.
Así he tenido yo unos pacientes con unas evoluciones muy positivas y yo sé que si me están viendo se van a reír conmigo y se van a alegrar, porque así he tenido yo varios pacientes y yo les hago unos simulacros dentro del consultorio psicológico con otros colaboradores y que ya pues han entrado en confianza previamente con el niño, y los niños hacen sus exposiciones y van a empezar, es un proceso con otros profesionales en salud ocupacional, psicología, en medicina. Respeto mucho a todos mis compañeros y a los que podemos hacer ese equipo, porque hacemos un equipo maravilloso para ayudar a estos niños. Entonces estos niños, cuando vuelven al colegio, que son tímidos, ya tienen las herramientas de afrontamiento. Papás, no sé cuánto tiempito me queda, pero quiero cerrar esta información que les he dicho de este bloque, diciéndoles que sí se puede resarcir esa parte negativa o esa parte que dejamos como una herida psíquica en nuestros hijos del abandono emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, acercarnos a nuestros hijos, pedirles perdón, decirles que nos equivocamos, que fallamos por nuestra poca experiencia, no porque no los quisiéramos, y empezar a establecer ese vínculo y esa comunicación con ese hijo, no importa cuántos años tengan, no importa si son ya adultos, no importa si siguen siendo niños. Si siguen siendo niños, 10 puntos, porque se hace más fácil, los niños más fácil perdonan, los adultos se demoran un poquitico más y es subjetivo de acuerdo a los recursos psicológicos. Recuerden que soy Jenny Orejuela, que me encuentran en @soyjenpsico en Instagram, y me pueden ustedes escribir al 305-706-8776. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas bendiciones.